A la hora de resolver problemas de optimización, es importante eh, seguir ciertos pasos para poder asegurarnos el correcto desarrollo, la correcta resolución de estos problemas y podríamos utilizar un procedimiento similar al que detallamos a continuación. Lo ideal sería que comprendan bien el problema que están resolviendo, hay que leerlo con cuidado, hay que entender con claridad qué es lo que nos está preguntando. Muy importante saber qué es lo que buscamos y qué datos tenemos y qué es lo que no conocemos, digamos, cuáles son las incógnitas con las que vamos a trabajar y también cuáles son algunas condiciones que están preestablecidas. La mayoría de las veces va a ser importante hacer un dibujo, un diagrama de lo que está sucediendo, digamos, del problema, para darle sentido al problema. Vamos a adoptar también alguna notación específica, tratar de trabajar con ciertos símbolos para hacerlo más sencillo el problema. Por ejemplo, usar A para área, H para altura, T para tiempo, y tratar de utilizar siempre la variable X y Y para las variables incógnitas con las que estamos trabajando. Expresar la cantidad que se quiere maximizar o minimizar en función de una sola variable, esto es muy importante. Nosotros sabemos trabajar, optimizar funciones que tienen una sola variable, así que vamos a necesitar, la mayoría de los problemas no van a tener una sola variable, vamos a necesitar utilizar algún recurso geométrico o algebraico que esté dentro del problema enmarcado, que sea implícito. Por ejemplo, el hecho de que se cumplan las hipótesis del teorema de Pitágoras, o que estemos trabajando con el área de alguna figura geométrica que conozcamos y haya ciertas fórmulas que nos vinculen las variables. Tenemos que entender también que el problema tiene un dominio, que no es el mismo dominio el de la función con la que vamos a optimizar. Tiene que tener cierto sentido. Por ejemplo, si estamos trabajando con alguna unidad de medida, las variables tienen que ser más grandes que cero, si no, medidas negativas no existen, así que tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y por último, determinar en caso de existir el valor máximo mínimo absoluto de la función en D. Digamos, siguiendo más o menos estos pasos, podríamos comenzar a entender cómo resolver los problemas de optimización. Luego vamos a utilizar las herramientas que vimos para calcular máximos y mínimos absolutos en funciones en general. Supongamos, tenemos un primer ejemplo, que nos piden que resolvamos esto, que tenemos un granjero que tiene 2.400 pies de cerca. Bueno, acá están trabajando con unidad de medida pies. Este es una unidad de medida que se utiliza mucho en otros países. Acá obviamente no usamos metros o kilómetros o otra unidad, pero bueno, el problema está planteado con unidad de medida pies. Tenemos esa cantidad de medida de cerca y deseamos armar una cerca rectangular en un campo que limita contra un río recto. Y lo que dice el problema es que no es necesario cercar a lo largo del río. Bueno, este dato en algunas veces les va a aparecer, otras veces no. Pregunta cuáles son las dimensiones que tiene que tener el campo para que el área sea más grande. Bueno, como ya tenemos aquí en este problema, tenemos una gráfica aproximada de lo que nos está planteando el problema, un dibujo donde asumimos como A igual al área, y aquí tenemos como que los laterales de la cerca, digamos, del rectángulo, toman la variable X, y el que es paralelo, la cerca paralela al río, es la variable Y. Bueno, esta gráfica no siempre les va a aparecer, algunas veces van a tener que hacer ustedes mismos, pero sería más o menos de esta forma. El dato que nos da es la cantidad de cerca que tenemos, y lo que nos está pidiendo, lo que queremos buscar es el área más grande, o sea que la función que vamos a optimizar es la función área. En este caso, nosotros queremos optimizar la función área, que en este caso el área de este rectángulo que tenemos aquí es base por altura, sería en este caso X por Y, o Y por X, ¿no? La multiplicación conmutativa, así que es indistinto. Y el dato que nos da es que tenemos 2.400 pies de cerca. Así que lo que nosotros podemos decir, que el perímetro
de esta cerca, que es x más y más x, o lo pueden pensar como 2x más y. ¿Sí? Nos falta un lado, así que por eso solamente tenemos y una otra vez. Es igual a 2400 pies. De esta forma, le ponemos la unidad de medida. De esta forma, lo que ustedes podrían llegar a decir, si quieren trabajar con la unidad de medida, pueden trabajar. Si quieren obviarla y al final dar la respuesta con la unidad de medida, también sería correcto. Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, si están trabajando con metros, mezclen metros y centímetros cuando están trabajando y sumen centímetros y metros como si fueran la misma unidad de medida. Tienen que trabajar, si quitan la unidad de medida, tienen que trabajar siempre con la misma unidad para que no haya errores. Bueno, en este caso podrían ustedes decir, con este dato que tenemos 2x más y igual a 2400, entonces podríamos decir que y es igual a 2400 menos 2 por x. Nosotros buscamos optimizar la función a, que es x por y. Entonces, con este dato que tenemos, lo que vamos a hacer es expresar a nuestra función con una sola variable. En este caso nos va a quedar que a puede llegar a ser expresado como x multiplicado, y en vez de poner y, ponemos 2400 menos 2x. Y de esta forma tenemos la función a expresada con una sola variable, x. Por eso podemos escribirlo con, entre paréntesis x, diciendo que la función está expresada con la variable x. Bien, esto si quieren lo podemos expresar a esa distributiva, no es necesario, pero va a simplificar un poquito nomás las cuentas. Va a quedar 2400 x menos 2x al cuadrado. Y lo que nos pregunta es cuáles son las dimensiones que tiene el campo para que el área sea más grande. O sea, queremos optimizar el área. Calculamos la derivada primera. Vamos a buscar los extremos de la función. La derivada primera va a ser 2400 menos 4x, y la vamos a igualar a 0 para analizar los puntos críticos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos 2400 pies, así que el dominio de nuestra función, lo máximo que puede llegar a valer x, si nosotros tomamos a x como variable, lo máximo que puede llegar a valer es 1200, y lo mínimo que puede llegar a valer, máximo 1200 porque tendríamos 1200 de cada lado, que no llegaría nunca porque si no tenemos área, y lo mínimo sería 0, que tampoco llegaría nunca porque no tendría área. Así que el dominio de esta función a, de a, va a ser de 0 a 1200 abierto. Bueno, el punto crítico lo alcanza su función polinomial, así que siempre va a existir la derivada. En este caso va a ser 0 cuando 2400 es igual a 4x, y dividimos por 4, nos quedaría 600 igual a x. O sea que el punto crítico lo va a alcanzar cuando x es igual a 600. Nos pide que el área sea más grande. Nosotros estamos buscando cuando el área sea máxima. Nosotros sabemos que en 600 tenemos un punto crítico, que es un posible máximo o mínimo. No sabemos si es máximo o mínimo, tenemos que comprobar qué tipo de extremo es. Así que lo que vamos a hacer es calcular la derivada segunda. Podríamos hacer el estudio de signos también, haciendo de la derivada primera, pero es más sencillo calcular en este caso la derivada segunda. La derivada segunda va a ser menos 4. Entonces, la derivada segunda reemplazada en 600 va a ser igual a menos 4 en particular porque no tiene x, así que no cambia. Y vamos a tener que, por el criterio de la derivada segunda, en x igual a 600, tenemos un máximo. Bien, por lo pronto, un máximo local. Cuando x vale 600, vamos a tener que y es igual a 2400 menos 2 por x, así que en este caso y va a ser igual a 2400 menos 2 por 600, que es 1200, y de esta forma y va a ser 1200.
Como nuestro dominio es un dominio abierto 0 a 1200, tenemos que analizar también cómo se comporta la función a cerca del 0 y cerca de 1200. Así que vamos a analizar el límite cuando x tiende a por derecha, ya que a la izquierda no pertenece al dominio, de 0 por derecha, y el límite cuando x tiende a 1200 por izquierda de nuestra función a. 2400 por x menos 2x cuadrado. Así que nuestra función a es 2400 por x menos 2x cuadrado. Calculamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Nuestra función 2400x menos 2x cuadrado. Y esto nos da 0, ya que estamos reemplazando por 0. Y calculamos el límite cuando x tiende a 1200 por izquierda de 2400 por x menos 2 por x cuadrado. Y en este caso nos va a quedar 2400 por 1200 menos 2 por 1200 al cuadrado. Bueno, 2400 es 2 por 1200, así que sería 2 por 1200 al cuadrado menos 2 por 1200 al cuadrado. También nos va a dar igual a 0. Ambos son 0. Y vamos a calcular también la función en el punto crítico que nos dio. En el punto crítico que nos dio nos quedaba 2400 por 600 menos 2 por 600 al cuadrado. 2400 por 600 menos 2 por 600 al cuadrado. Esto nos da igual a 720.000. Así que esta era A en 600, no F, otra función se llama A. A en 600 vale 720.000, por eso podemos asegurar que en X igual a 600 tenemos un máximo absoluto. ¿Terminó el ejercicio ahí? No, no terminó. Lo que nos pide el problema nos pregunta cuáles son las dimensiones del campo que tiene que tener para que el área sea más grande. ¿Con qué dimensiones el área más grande? Ustedes, como les da un problema, les hablo de un granjero que tiene una cerca, ustedes tienen que dar una respuesta acorde al problema. Entonces, termina el ejercicio cuando ustedes dicen respuesta, las dimensiones deben ser, nos había dado 600 pies por, y nos había dado, y 1200 pies. Las dimensiones tienen que ser 600 pies por 1200 pies. Si quieren, le agregan que de esa forma tenemos un área de 720.000 pies cuadrados, pero no es necesario porque solamente pide las dimensiones. Bueno, supongamos que tenemos otro problema que resolver. Nos dicen que hay un hombre situado en un punto A, sobre un costado de una ribera, un río recto, que tiene 3 kilómetros de ancho, aquí figura el dato de 3 kilómetros, y desea llegar al punto B, que se cuenta 8 kilómetros del otro lado del río, hacia abajo, corriente abajo. Nos dice que quiere llegar lo más rápido posible. Bien, o sea que la idea es optimizar la velocidad, el tiempo que tarda. Cuanto más rápido mejor, así que queremos que tarde el menor tiempo posible. Entonces nuestra función, lo que nos indicaría este problema, es que la función que vamos a optimizar es la función del tiempo. Vamos a tratar de expresar todos los datos que nos da con una función de tiempo y vamos a buscar optimizarla. Nos dice que podría remar en bote desde el A hasta C y después correr hasta el punto B, o también podría haber remado en diagonal y luego correr
el tiempo, digamos, el recorrido que le queda, que sería desde el punto D hasta el punto D, hasta el punto B. La pregunta, digamos, es ¿dónde debe desembarcar? ¿Dónde tiene que frenar? O sea, si tiene que ir hasta C, o si tiene que hacerlo en un punto D, y en caso de ser un punto D, ¿cuál sería el punto? Para que llegue lo más rápido posible. Y lo que nos dice también el dato es que si bien es un río que debe tener una corriente, supongamos que la corriente no le afecta en nada el trayecto. No, no afecta la velocidad con la que rema ni nada por el estilo. Bueno, vamos a comenzar tratando de expresar un poco mejor estos datos. Lo primero que vamos a hacer es darle nombres a algunas variables. En este caso, esto que tenemos aquí lo vamos a llamar X al trayecto de C a D, digamos, esta medida. Y vamos a llamar Y a la diagonal que tenemos aquí. La diagonal digamos, del recorrido que haría si va desde A hasta el punto D. Digamos, en este ejercicio, en este ejemplo, podría suceder que le convenga cruzar derecho y después correr todo, o directamente ir todo por la diagonal derecho hasta el punto B, o capaz que le convenga en algún punto intermedio y después correr. O sea, recorrer una parte y correr otra parte. Bien. Un dato importante que vamos a poder obtener aquí es como tenemos que esto nos forma un triángulo rectángulo, podríamos expresar una de las dos variables y, por ejemplo, en función de x, utilizando el teorema de Pitágoras. Como tenemos un triángulo rectángulo, esto le vamos a decir que y cuadrado es igual a 3 kilómetros al cuadrado, 3, usamos la unidad de medida de 3, más x al cuadrado. Entonces, nos quedaría que y es igual a más menos raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado. Como la variable y es una unidad de medida, es una medida, tenemos que y va a ser mayor o igual que 0, entonces vamos a poder decir que y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, más x cuadrado. Es importante que aclaren estas cosas, que no pongan directamente y igual a la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado positiva, sin aclarar de que lo están tomando como una medida y de que podría llegar a ser negativa también, pero como estamos trabajando en un problema particular, este, no tomamos esta opción. Bueno, luego tendríamos que, ¿cómo? Vamos a hacer podríamos llegar a hacer un trayecto, el trayecto y que podría llegar a ser exactamente 3, si x es igual a 0, digamos, en ese caso. O podría llegar a ser todo el trayecto y x ser igual a 8, que eso lo vamos a ver ahora cuando trabajamos con el dominio de la función, pero primero vamos a tratar de armar la función. Como tenemos que este tramo lo va a hacer remando, y este tramo lo va a hacer corriendo, vamos a ver cómo vamos a poder usarlo para nuestra función. Nosotros tenemos que el trayecto y lo va a hacer remando. Y va a remar a una velocidad, dice, de 6 kilómetros por hora, aquí lo figura, que puede remar a 6 kilómetros por hora. Entonces, esto lo va a hacer a 6 kilómetros por hora. Va a correr, él va a desembarcar en el punto D. Esta es la medida que nosotros usamos de distancia de C a D. O sea que lo que va a correr va a ser lo que le queda. La distancia que tenemos acá es X, o sea que lo que va a terminar corriendo va a ser 8 menos X. 8 menos X lo va a correr a una velocidad de 8 kilómetros por hora. 8 menos X, correr a 8 kilómetros por hora. Bien, lo que nosotros queremos es optimizar el tiempo donde debe desembarcar para que llegue lo más rápido posible. O sea, queremos que el tiempo sea el menor posible.
Entonces, ¿cuánto va a tardar en recorrer el primer trayecto remando? Nosotros tenemos que esta es la distancia y esta es la velocidad. Nosotros tenemos que la distancia es igual a la velocidad a la que se va, multiplicada el tiempo. Entonces, como nosotros queremos el tiempo despejado, lo que vamos a utilizar es la distancia sobre la velocidad y eso va a ser nuestro tiempo. Entonces, lo que va a tardar remando, el tiempo que le va a llevar, va a ser la distancia que dijimos que era I sobre 6 kilómetros por hora. Fíjense que nosotros aquí tendríamos 6 kilómetros, y está en kilómetros, aquí tenemos 6 kilómetros sobre hora, los kilómetros se simplificarían y nos quedaría un horas en el numerador, entonces nos quedaría que el tiempo está en horas, o sea que tiene sentido con el problema. Si dividimos kilómetros sobre hora, el sobre hora pasa a ser multiplicando y nos queda en función de las horas. Bien. Entonces dijimos que lo que va a hacer en bote le va a demorar este tiempo y sobre 6, y lo que va a hacer corriendo le va a demorar la distancia, 8 menos x dividido el tiempo sobre 8. Y esto es lo que sumamos, que nos va a demorar el tiempo. Como vimos acá, por Pitágoras, ahí lo podemos expresar como 9 más x cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces el tiempo lo vamos a poder expresar como la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado sobre 6 más 8 menos x sobre 8, y de esta forma logramos tener el tiempo expresado en una sola variable, en la variable x. El dominio de esta función, la persona podría ir directamente a remondo hasta b, así que podría ser que x valga 8 directamente, o podría desembarcar directamente en c, así que x podría llegar a ser 0. No tiene ningún sentido que vaya para atrás, ni tiene ningún sentido que desembarque más lejos que b. Así que nuestro dominio de esta función t es el intervalo cerrado 0, 8. Tenemos una función continua, que es la que tenemos aquí, en un intervalo cerrado y acotado, así que por teorema de Bolzano-Weierstrass tenemos que va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto dentro de este dominio. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que hacemos actualmente, calculamos la derivada primera. En este caso, si quieren pueden pensar, hacer un poco mejor esto, a la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado como 9 más x cuadrado a la 1 medio, para calcular las cuentas que sean más sencillo, tenemos que multiplicar por un sexto, y acá podemos hacer distributiva, nos quedaría más 1 menos x sobre 8, y ahora calcular la derivada sobre un poco más sencillo, la derivada va a quedar, en un sexto queda, bajamos en un medio, multiplicado 9 más x cuadrado a la menos 1 medio, restamos 1, multiplicado por la derivada de adentro por 2x, la derivada de 1 es 0, y la derivada de x es 1, así que nos quedaría menos un octavo. Bueno, analizamos cuando esto es igual a 0, así que aquí vamos a tener 1 sobre 12, y es lo mismo que tener aquí raíz cuadrada de, pues está elevado a la menos 1 medio, 9 más x cuadrado, el numerador nos quedaría un 2x, multiplicando, así que ponemos 2x acá, vamos a simplificar, acá quedaría 6, ahora podríamos haber simplificado acá también hubiese sido posible, conveniente, menos un octavo, así que lo podemos decir que esto es igual a un octavo. De esta forma,
podríamos decir, multiplicamos por 8 y multiplicamos por 6 raíz cuadrada de 9 más x cuadrado, y esto nos quedaría 8x multiplicado por 8 igual a, el 1 lo dejamos, 6 por la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado, y es lo mismo que decir, un poquito más lindo, 8x igual a 6 por la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado. Lo que nos molesta un poco es la raíz cuadrada, así que podríamos elevar todo al cuadrado. Si quieren, este 6 estamos dividiendo y queda un poco más claro. Entonces nos quedaría que 8x sobre 6 al cuadrado es igual a 9 más x al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36. Igual esto lo podemos simplificar un poco, quedaría 4 tercios, y quedaría 16 novenos. X al cuadrado es igual a 9 más x al cuadrado. Restamos x cuadrado. Es igual a 9. X cuadrado es lo mismo que 9 novenos x cuadrado, así que nos quedaría 16 menos 9 x cuadrado. Así que esto es decir, a 16 le restamos 9, nos quedaría 7 novenos x al cuadrado es igual a 9. Multiplicamos por 9 séptimos, nos queda 81 sobre 7. Y de esta forma nos quedaría que x es igual a la raíz cuadrada de 81 séptimos, que nos quedaría 9 sobre raíz de 7, o x es igual a menos la raíz cuadrada de 9 sobre raíz de 7. Como nuestro dominio comenzaba en 0, 0 a 8, este valor no tiene sentido y solo nos quedamos con el que es 9 sobre raíz de 7, que si quieren lo pueden racionalizar, o si no lo dejan como está, también estaría correcto. Bueno, ese sería nuestro punto crítico. Habría que determinar si es un máximo o un mínimo, qué comportamiento tiene. Para ello podemos calcular la derivada segunda de la función. Tenemos que la derivada primera es un sexto, a copiarla, un sexto, 9 6 cuadrado, multiplicado 9 más x cuadrado a la menos un medio, menos un octavo, creo. Sí, por x y menos un octavo. Si quieren la pueden hacer con regla del producto, también la podrían hacer con regla de la división. Esto lo podríamos haber expresado como x el numerador, 6, 9 más x cuadrado a la un medio o raíz cuadrada, menos un octavo, así que es lo mismo, esto es prima de x. Si calculamos la derivada segunda, nos queda la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, por el de abajo sin derivar, 6, 9 más x cuadrado a la un medio, menos el de arriba sin derivar, x, por la derivada del de abajo, en este caso nos va a quedar 6, vamos en un medio, 9 más x cuadrado elevado a la menos un medio, restamos 1, multiplicado por la derivada de adentro por 2x, sobre el de abajo al cuadrado, que esto es igual a 36 multiplicado 9 más x cuadrado, y nos quedaría elevado a la 1 porque potencia y potencia se multiplican. El menos un octavo, la derivada es igual a 0. Calculamos la derivada segunda en nuestro punto crítico, que nuestro punto crítico es 9 sobre raíz de 7, así que vamos a calcular la derivada segunda, 9 sobre raíz de 7. Reemplazamos, esto sería 6 por 9 más 9 sobre raíz de 7 al cuadrado, todo esto a la un medio, menos
Aquí podríamos decir que este 2 con este 2 se nos simplifica y nos quedaría 6x cuadrado, así que sería 6, 9 sobre raíz de 7 al cuadrado multiplicado por 9 más 9 sobre raíz de 7 al cuadrado, y esto está elevado a la menos un medio. Menos significa que es 1 sobre, recuerden eso. Sobre 36 multiplicado por 9 más 9 sobre raíz de 7 elevado al cuadrado. Si realizan la cuenta, esto les va a dar aproximadamente 0,016, lo que nos da mayor que 0. Lo importante es que sea mayor que 0, por lo tanto, por el criterio de la segunda, tenemos que en x igual a 9 sobre raíz de 7 es más grande que 0, tenemos un mínimo local, por lo pronto, que podría llegar a ser un mínimo absoluto. Calculamos también, sosteníamos que nuestra función t de x es igual a la parte que iba remando, 9 más x cuadrado sobre 6 más tiempo que tardaba corriendo, 8x. Entonces hallamos ahora qué sucede en 0, en 8 y en nuestro punto crítico, 9 sobre raíz de 7. Bien, ya hacen las cuentas, hagan las cuentas ustedes. Esto les va a dar aproximadamente, bueno, va a ser exacto 1,5. Esto les va a dar aproximadamente 1,42. Y esto va a ser aproximadamente 1,33. Y de esto, como tenemos que en 9 sobre raíz de 7 nos queda más chico que en los dos extremos que teníamos, en 0 y en 8, tenemos que por lo tanto, en x igual a 9 sobre raíz de 7, hay un mínimo absoluto. Lo que nos preguntaba la consigna, ya resolvimos la parte matemática del problema, faltaría dar la respuesta final y tiene que tener un sentido. La pregunta es: ¿dónde debe desembarcar para llegar a B tan rápido como sea posible? Entonces, el punto B, ¿dónde debe desembarcar? El punto D, la respuesta va a ser: debe desembarcar a este número X que calculamos de kilómetros de C. O sea que, como es un problema donde estamos hablando de kilómetros, tenemos 9 sobre raíz de 7. Vamos a poner, debe desembarcar a 9 sobre raíz de 7, y si quieren kilómetros, y si quieren le ponen 3,4 kilómetros aproximadamente. 9, la S no va, 9, no es una abreviación, sino es un símbolo, 9, kilómetros. Bien, debe desembarcar a 9 sobre raíz de 7 kilómetros del punto C para optimizar